Hola a todos. Los saluda Eduardo, y el día de hoy, voy a enseñar a programar desde cero, resolviendo algoritmos, con un programa de pseudocódigo llamado PSeInt. Bien, en este tutorial solo veremos una introducción a lo que son las variables y resolveremos algunos ejemplos. ¿Pero qué es una variable? Una variable en un algoritmo computacional es una posición de memoria donde se puede almacenar información. Por ejemplo, si un programa debe obtener el área de un triángulo, seguramente la base del mismo y su altura se carguen en memoria en dos variables para poder realizar el cálculo. El resultado, probablemente también se asigne en una variable luego del cálculo para luego informarlo al usuario. Como su nombre lo indica, el valor almacenado en una variable puede ir variando a medida que el programa avanza. En un pseudocódigo el concepto es similar. Una variable representa un lugar donde guardar cierta información. En un algoritmo o programa se hace referencia a una variable mediante un identificador, el nombre de la variable. Un identificador debe comenzar con letras, y puede contener solo letras, números y el guión bajo. No puede contener ni espacios ni operadores, ni coincidir con una palabra reservada o función del lenguaje, para no generar ambigüedad. Ejemplos de identificadores válidos son A, B, C, lado 1, total, nombre y apellido, dirección correo. En la mayoría de los lenguajes reales los nombres de variables no pueden contener acentos, ni diéresis, ni ñes. En Seint, esto se permite, dependiendo del perfil de lenguaje seleccionado. En Seint las variables tienen un tipo de dato asociado, por lo que durante la ejecución del algoritmo una variable deberá guardar datos siempre del mismo tipo. Por ejemplo, si una variable se utiliza para guardar números, no puede utilizarse luego para guardar texto. Puede declarar explícitamente el tipo de una variable con la palabra clave definir, o puede dejar que el intérprete intente deducirlo a partir de los datos que se guardan en la misma y la forma en que se la utiliza en el algoritmo. Si utiliza el perfil de lenguaje por defecto, flexible, la definición explícita es opcional, pero se puede configurar el lenguaje para que la sea obligatoria. Hay dos formas de crear una variable y barra o asignarle un valor: la lectura y la asignación. Si se lee o asigna un valor en una variable que no existe, esta se crea. Si la variable ya existía, esta toma el nuevo valor, perdiendo el viejo. Por esto se dice que la asignación y la lectura son acciones destructivas, aunque se debe notar que en la asignación pueden intervenir más de una variable, y solo se destruye el contenido previo de la que se encuentra a la izquierda del signo de asignación. Una vez inicializada, la variable puede utilizarse en cualquier expresión, para realizar un cálculo en una asignación, para mostrar en pantalla, como condición en una estructura de control, etc. Construya un diagrama de flujo tal que dado enteros A y B, escriba el resultado de la siguiente expresión. Estos son los operadores algebraicos, y los que usaremos en este video. Le pondré un nombre al algoritmo. Ahora declararemos dos variables, y las leeremos, cuando corramos el programa, con el valor que nosotros escojamos. Y aquí, asignaremos una variable, con una expresión algebraica como valor. Y aquí imprimimos esa misma variable en el programa. Bien, corramos el programa. Todo ha salido perfecto. Ahora veamos el diagrama de flujo, en este botón. Ahora hagamos otro ejercicio.
Dado el nombre y 5 calificaciones de un alumno obtenidas a lo largo del semestre, construya un diagrama de flujo que imprima el nombre del alumno y el promedio de sus calificaciones. Creamos un nuevo proyecto, y le ponemos un nombre al algoritmo. Leemos una variable llamada nombre, y 5 para las calificaciones. Acá asignamos una variable que calculará el promedio de estas. Recuerden el método algebraico, donde se pone paréntesis para que se haga esa operación primero, y luego dividir ese resultado entre 5, que es el número de calificaciones según la fórmula para sacar el promedio. Ahora usamos escribir para imprimir en pantalla, el nombre y el promedio. Y ahora lo ejecutaremos. Y este es el diagrama de flujo de nuestro algoritmo. Escriba un diagrama de flujo, que permita calcular e imprimir el cuadrado y el cubo de un número entero positivo. Creamos un nuevo proyecto en el PSeInt. Le ponemos un nombre. Declaramos una variable en lectura. Ojo, a esta le daremos un valor cuando probemos el proyecto. Y declaramos otra por asignación, con el valor de la variable antes declarada multiplicada por sí misma, que sería la forma para, por así decirlo, elevarla al cuadrado. Y otra por asignación, pero esta elevada al exponente 3. Y escribiremos en pantalla, la variable que se eleva al cuadrado, y la variable elevada al exponente 3. Ahora lo ejecutamos.
Y este es el diagrama de flujo de nuestro algoritmo. Construya un diagrama de flujo tal que dado como datos la base y la altura de un rectángulo, calcule el perímetro y la superficie del mismo. Le ponemos un nombre al algoritmo. Declaramos la variable base y altura. Declaramos la variable que calcula la superficie, que esta es igual a base por altura. Ahora declaramos la variable que calcula el perímetro, que esta es igual a 2 por base más altura. Ahora escribimos en la pantalla, los resultados de la variable superficie y la del perímetro. Y este es el diagrama de flujo de nuestro algoritmo. Conclusión. Hoy en este tutorial, vimos una introducción básica, de cómo hacer algoritmos utilizando variables, también utilizamos la mayoría de los operadores algebraicos. Y en los próximos tutoriales iremos subiéndole la dificultad a estos ejercicios. Bueno amigos, esto es todo de mi parte, comenten, suscríbanse, y denme likes azules. Hasta luego.